Bienvenidos a la clase número 2, correspondiente al género narrativo. La clase anterior nosotros nos centramos en algunos elementos de ficción, nos centramos en los estereotipos también, eh, y en esta clase vamos a retomar algunas ideas que ya vimos en las clases presenciales en el liceo, la primera semana, para poder concentrarnos de lleno en la unidad número 1, la siguiente clase, ¿ya? Bueno, el objetivo de la clase, el principal, tiene relación eh, con el analizar las principales características y elementos del género narrativo, eh, y y el objetivo de aprendizaje que vamos a ver algunas clases es analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión considerando el conflicto de la historia, los personajes, visión del narrador, recursos estilísticos contemporáneos. Entonces, como motivación apareció este fragmento de Sábato, de Túnel de Sábato, donde los chiquillos de la clase se centraron en las siguientes preguntas. Eh, Elementos de género narrativo que pudieran reconocer, el uso del tiempo en el relato, si reconocen alguna ruptura, y por qué creen que el autor utiliza esos recursos para poder hacer que el narrador en definitiva sea quien nos cuente la historia de esa forma, ¿ya? Se reconocieron que había un narrador, ¿no es cierto? Además de eso, reconocieron que había un personaje. En cuanto a la secuencia de acciones y el uso del tiempo, que estaban contando las acciones, iba a comenzar a contar acciones que ya habían sucedido, nos cuenta que asesinó a esta persona y que nos va a contar cómo la asesinó, ¿ya? Nos va a dar detalles. Eh, y el uso de esos recursos se basa principalmente en un tema de tipo estético, también con la idea de poder eh, llamar la atención del lector, ¿ya? Y aquí vimos algunas características que bien rápido, porque ya las saben ustedes. El texto narrativo se escribe en prosa, ¿no es cierto? Eh, Hay una situación comunicativa, una relación de comunicación entre el emisor, que se pronuncia, que sería en este caso el narrador, el mensaje que es la obra en sí, y el receptor como lector. Esta obra, que es una historia ficticia, está narrada gracias a un lenguaje, que es un lenguaje que yo puedo utilizar para introducir elementos propios de lo fantástico, lo maravilloso, y juntarlos con lo cotidiano y lo real, ¿ya? Y el narrador construye el relato gracias a los siguientes elementos. Eh, a, a los personajes, el ambiente, el conflicto, siguiendo esto. El narrador puede comenzar la historia de distintas maneras. Puede, por ejemplo, el inicio, contarlo al final, o partir desde el final, ¿no es cierto? Que sea algo así, ¿no es cierto? O puede comenzar desde este punto hacia el principio, etc. Eso vamos a verlo al final, que tiene relación con la forma en la que podemos utilizar estas rupturas temporales, estas anacronías para poder jugar con el tiempo, ¿ya? Y para obviamente darle otro tipo de intención a nuestro texto, ¿ya? Y luego vienen los tipos de narradores. Los narradores los podemos clasificar según estén fuera o dentro de la historia, y los narradores que están dentro son los narradores protagonista y testigo, ¿ya? El narrador protagonista lo vamos a conocer o lo vamos a identificar porque es un narrador que narra en primera persona y es protagonista de la historia. La particularidad de esto es que como él es protagonista, él sabe lo que sucede
pero no sabe lo que piensan o sienten los personajes que están alrededor de los secundarios, ¿ya? Entonces acá tenemos marcas textuales: me llamo Teresa Iturroriaga, Rigoriaga, disculpen, uso un apellido vinoso, soy aristócrata. O sea, eso nos da a nosotros la pista de que se trata del narrador protagonista, ¿ya? En el caso del segundo tipo de narrador que se encuentra dentro de la historia, que es el testigo o secundario, este no participa directamente en la narración todo el tiempo. Él lo que hace es narrar lo que ocurrió. Ya podría ser incluso alguien que solamente esté observando las cosas o algún amigo del protagonista que se dedique a narrar lo que puede observar. Obviamente, como solo narra lo que observa, tampoco tiene total conocimiento de toda la historia y de todo lo que los personajes sienten o piensan, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, aquí está la narradora, que se autodefine como la hermana mayor y nos está contando lo que puede observar sobre Mauricio, que es su hermano menor, al parecer, su hermano. Y nos dice que a partir de todo esto, ella puede saber que se encuentra con un desasosiego enorme, ¿ya? Por lo tanto, el narrador secundario testigo solo puede hacer conclusiones a partir de lo que ve, ¿ya? Eh, Así que eso por el caso de los homodiegéticos, que son los que están adentro de la historia, ¿ya? En el caso de los heterodiegéticos, eh, los heterodiegéticos son el omnisciente o, disculpen, el narrador de conocimiento relativo. En el caso del narrador omnisciente, tiene conocimiento pleno y total de lo que narra, por eso es que yo lo puse acá, y aquí viene este dibujito, disculpen, ¡ay! Aquí está. Aquí tenemos este dibujito, ¿no es cierto? De este monito que sería como una especie de Dios, porque se encuentra sobre una nube y está observando lo que pasa. Ya él sabe todo, todo lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará, lo que piensan, sienten los personajes, ¿ya? Todos los personajes. Por lo tanto, por eso es que se llama omnisciente, porque está mucho más, está presente en todos lados, ¿ya? Y acá yo sé, porque Perry es el personaje, ¿no es cierto? Y el narrador me está diciendo lo que Perry siente y piensa. Me está diciendo que las preguntas que Perry se hace a sí mismo, como por ejemplo estas, ¿ya? Lo que Perry había considerado. Por lo tanto, cuando estamos frente a un narrador que es omnisciente, vamos a tener todo ese tipo de información, es decir, información total. Ahora, hay un último narrador que no es muy común, pero sí lo podemos encontrar, que es un narrador de conocimiento relativo. Como dice su nombre, el conocimiento relativo quiere decir que no tiene conocimiento total. Acá yo puse a este monito porque él es como una especie de observador de una película y que lo que hace es contarnos esa película. Es como que tú hayas ido al liceo, viste un cortometraje o a lo mejor leíste una novela y luego le cuentas a otra persona eso, ¿ya? Porque no estuviste, no fuiste parte de lo que sucedió, ¿ya? Entonces acá lo que predomina es la descripción, porque no hay ningún conocimiento del mundo interior de los personajes, ¿ya? Entonces acá vemos cómo se describe lo que sucede con este hombrecito vestido de gris, cómo es su dinámica, ¿no es cierto?, en la mañana, ¿ya? ¿Qué más? Aquí los otros son los personajes, narradores personajes, eh, disculpen, narradores personajes, son los personajes y estos tres aspectos que vamos a ver acá son esos aspectos que a nosotros nos ayudan a poder analizar y que los tres
Yo diría fuertemente estos dos se unen con lo que nosotros vimos en la clase número 1, ¿ya? Lo que tiene que ver con eh, cómo los estereotipos, todos estos conceptos que nosotros tenemos, las costumbres, las creencias que nosotros tenemos, nos hacen obviamente ser quienes somos y en el tema literario también construyen personajes y a su vez construyen visiones de mundo, ¿ya? Por lo tanto, el contexto referencial me va a ayudar a mí a poder entender, en este caso, por ejemplo, la moral que tiene que ver con el comportamiento de un personaje y su descripción psicológica. Esto más esto, las dos cosas, construyen la visión de mundo del personaje. Y a partir de la visión de mundo que tenga el personaje, se encuentra la visión de mundo de lo narrado. Y esa visión de mundo del relato también me da a mí indicios de la visión de mundo, ¿no es cierto? Lo hablamos de la visión de mundo del narrador y a su vez de la visión de mundo que tiene este escritor y que esa visión de mundo la plasma en su obra, ¿ya? Eh, También el rol que los personajes vayan teniendo dentro de la historia es súper importante y súper interesante de ver, porque mientras más protagonismo tomen algunos personajes, también eso tiene mucho que ver con la visión del mundo que el narrador nos da a conocer en la historia, ¿ya? Y, disculpen, tengo que poner aquí, ya. Y los tipos de personajes que ustedes ya los conocen, ¿no es cierto? Tenemos los protagonistas que son el antagonista y el protagonista, los principales, disculpen, los secundarios, que son aquellos que están alrededor de la historia, y los incidentales, que solo son mencionados alguna vez. Están los planos que no evolucionan en el relato, es decir, no hay un cambio de rol, no hay una evolución interna, moral, ni psicológica, y tampoco ningún tipo de evolución. Y están los en relievo redondos, que son esos que evolucionan, y esa evolución, chiquillo, no tiene solamente que ver con un tema positivo, también puede ser una evolución que simplemente que hay un cambio, ¿ya? Y puede ser ese cambio, obviamente puede ser un cambio negativo. En el caso de los estilos narrativos, vamos a entender que hay tres tipos de estilos narrativos. Y estos estilos narrativos van a ser la forma en la que el narrador a mí me entrega el pensamiento, lo que los personajes piensan y lo que ellos sienten. Eh, y lo que dicen, obviamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el estilo directo, yo tengo un narrador, ¿cierto? Que dice, voy a dejar que los mismos personajes sean los que hablen. Entonces, a través de estos guiones, me dice a mí, me indican a mí que acá hay un diálogo. Y ese diálogo es lo que a mí me indica que el narrador dejó que el propio personaje introdujera lo que dice o piensa. ¿Ya? Ese es el estilo directo. En el caso del indirecto es todo lo contrario. El narrador es quien dice lo dicho por el personaje, o el narrador es quien dice lo que el personaje piensa, con sus palabras, indicándolo en tercera persona, ¿ya? Entonces, él dijo tal cosa, él, como en el caso de acá, como en ese caso reciente, a alguno le ofrecía sus obras, él las rechazaba heroicamente, sintiendo que la negativa aumentaba su hambre, ¿ya? Entonces, por eso sabemos que se trata de estilo indirecto. En el caso del indirecto libre es una mezcla entre los dos, ¿ya? Y hay una alternancia de ambas cosas. Eh, Porque yo lo que tengo es un narrador, disculpa, que lo que dice es decir lo que el personaje dijo, no utiliza guiones, pero tampoco lo dice dirigiéndose hacia él, dijo tal cosa. Si, por ejemplo, analizamos este fragmento, tenemos que, por ejemplo, acá dice,
Y si su abuela muriera, si muriera allí mismo, ahora, esta noche, eso perfectamente podría ser algo que el personaje podría decir, ¿no es cierto? Pero no tenemos la introducción de guiones, ¿ya? Por lo tanto, hay una clara mezcla de ambos estilos narrativos, ¿ya? Y eso es bastante común de ver en las obras narrativas, ¿ya? Y acá empezamos con algo que vimos en las clases de forma presencial. Eh, Así que eh, eso es algo que ya habíamos visto. Cómo tenemos, ¿no es cierto? Yo voy a usar mi Art Attack. Entonces, por ejemplo, yo tengo, esta es mi historia, ¿ya? Mi hermosa historia. Y yo puedo decidir, se me borra, yo puedo decir que, voy a comenzar a escribir desde el final. Y de ahí, me voy hacia el inicio, ¿ya? Como por ejemplo, en el caso de, en el caso de el texto que les puse en la motivación, que es de Sábato, el narrador nos comenzó a contar, inmediatamente nos dijo que le había asesinado a alguien y que la intención de su relato era contarnos sobre la historia del asesinato. Por lo tanto, ahí sabemos que comienza en extrema res, ¿ya? Eh, También puede ser, obviamente, el común y corriente que nosotros conocemos, que en la mayoría de los textos, sobre todo los infantiles, tienen este tipo de disposición. Y por último, el que no es tan común, porque es más complicado, o sea, para poder utilizarlo y lo hablo como a modo personal. Cuando tú quieres escribir utilizando media res, hay que decidir cuál disposición va a tener el relato, entendiendo que tú puedes continuar hasta acá, así, y luego hacer esto, o lo contrario, ¿no es cierto? Por eso es que es más complicado esto, a mi parecer, ¿ya? Y eso ya lo habíamos tratado en la clase. Ahora, hablamos también de las alteraciones de temporalidad eh, y tenemos que estas se llaman anacronías. Cualquier alteración temporal se utiliza como un recurso, ¿no es cierto? Eh, y básicamente el narrador lo hace para llamar nuestra atención, para que nosotros podamos entender de una diferente manera, para captar nuestra atención, retener nuestra atención, para poder entregarnos las pistas precisas para poder entender algo, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos tipos de anacronías. Una se llaman analepsis y las otras prolepsis. En el caso de las analepsis, son aquellas que se encargan de dar saltos temporales hacia el pasado. Estos saltos pueden ser largos, cortos, como en el caso del flashback, que es un retroceso temporal breve, o pueden ser extensos y de una larga eh, y de mucho detalle. Ya, por eso es que son porque por eso es que son más extensos. ¿Ya? Eh, y eso. Entonces, por ejemplo, en el caso del flashback, nosotros acá tenemos un ejemplo donde tenemos este personaje y dice así: Daniela caminaba presurosa hacia su hogar. Tenía que llegar temprano. Hoy es el cumpleaños de su madre y quiere hacer una fiesta sorpresa. Cuando se detuvo en la puerta de su casa, y acá, hasta aquí, estamos con la historia tal de una forma lineal, ¿no es cierto? Recordó el día en que su madre, así la llamaba ahora, había ido en su búsqueda al orfanato. La había llevado a su hogar y la había llamado dulcemente hijita. Ahora, al abrir la puerta, haría una rica torta para celebrar a la mujer que le había dado la vida, sin, aún sin haberla cargado en su vientre. Entonces tenemos que todo esto es el flashback, ¿ya? Todo esto sería el flashback.
El resto, si ustedes se fijan, vuelve la narración rápidamente, es solo un recuerdo. No hay mayor detalle. ¿Ya? En el caso del raconto, acá nosotros tenemos un relato que comienza con un recuerdo también. Como el aroma del café, le recordó aquel último café que Alberto le preparó aquella fatídica mañana. Entonces acá ya tenemos el comienzo de un recuerdo. Cuando salió de su casa fue atropellado por un camión. En el hospital nada pudieron hacer. Tenían compromiso general, muchos huesos rotos y una pierna amputada. Ya nada sería como antes, pensó Alicia, mientras el ruido de la máquina señalaba el momento exacto de la muerte de Alberto. Alicia sintió cierto alivio. Pensó que Alberto no soportaría vivir mutilado. Entonces, en este caso, por ejemplo, ay, en este caso, por ejemplo, nosotros si continuamos la historia para regresar al presente, nosotros podríamos decir, por ejemplo, tras, tras tomar completamente aquel café, Alicia partió hacia su trabajo, tomó el autobús y se fue todo el camino pensando en aquel momento, recordando aquel sonido y la cara de Alberto al partir, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí yo vuelvo al inicio y es un raconto. ¿Ya? Y las otras que son las prolepsis, que son saltos temporales hacia el futuro, por eso es que está el flash forward y la premonición, ¿ya? En el caso del flash forward es lo mismo y esto se utiliza mucho, ¿no es cierto?, en el cine. Yo me acuerdo que les hablaba de la película esta, la de estos señores que van, no me acuerdo, chiquillo, Destino Final se llama así, Destino Final, algo así. ¿Ya? Entonces ellos tienen unas visiones, ¿no es cierto?, muy rápidas sobre algo que va a sucederles malo, sobre el accidente, y luego vuelven a la narración hasta que finalmente se encuentran con lo que sucede, que lo que ellos pensaron realmente sucedió, ¿ya? Pero son muy rápidas. En el caso de las premoniciones, son extensas, son más extensas y nos entregan mayor detalle, ¿ya? Por ejemplo, esta dice, este día conoció las estrellas y supo que muy pronto estaría todo en orden. Lo que veía era maravilloso. Habían autos espaciales y la gente manejaba todo con la tecnología más avanzada de la que se tenga imaginación. O sea, yo podría, por ejemplo, si es un relato de ciencia ficción, por ejemplo, decir, eh, voy a inventarle un nombre, ¿ya? Así que no se empiezan a reír. Eduardo despertó de la cámara congeladora, miró a su alrededor y se dio cuenta que estaba en el año 2045. Ese día conoció las estrellas y supo que muy pronto estaría todo en orden. Lo que veía era maravilloso. Habían autos espaciales y la gente manejaba todo con la tecnología más avanzada de la que se tenga imaginación. Luego de asegurarse que ese fuera el año, Eduardo salió de la habitación. En ese momento uno de los científicos le preguntó si se sentía bien. Él dijo que sí, y ya estaba preparado para enfrentar el futuro, aquel futuro que él programó en el minuto en que decidió meterse a la máquina. Por ejemplo, acá yo estoy introduciendo un flashback, ¿ya? Porque estoy contando el minuto en que él decidió introducirse a la máquina, ¿ya? Por ahí yo puedo seguir con la historia hasta llegar al minuto en que él sale del instituto, por ejemplo, de este instituto, y toma un auto espacial y ve las estrellas y ve toda esa tecnología, ¿ya? Y acá tenemos una práctica guiada, que es un fragmento de la novela Graciela el Forastero. Entonces, por ejemplo, en la práctica de guiada yo a los chiquillos les pregunté, por ejemplo, obviamente por el tipo de narrador, entonces ellos me dijeron, acá, profe, tenemos marcas textuales, ¿no es cierto?, que me dicen que se trata de un narrador tipo protagonista. Les pregunté por el ambiente de la narración y me dijeron que era un ambiente obviamente súper tenso, de mucha angustia, y ellos lo sabían porque acá ellos hablaban de un problema.
el narrador no sabía cómo empezar, él sentía la necesidad de narrar lo que había pasado, se trataba de una lucha con certeza de la derrota. Eh, También me señalaron respecto al tiempo que esta historia se empezó a contar, se cuenta desde algo que ya sucedió, me está contando lo que pasó en la mañana, ¿no es cierto? Eh, que había más que tristeza, angustia de parte de los dos. Eh, También que se utilizaba el estilo indirecto para contar lo que el papá le había dicho al protagonista, ya que esto está aquí. Eh, y eso, ya, eso fue lo que los chiquillos me dijeron respecto a la práctica guiada, ¿ya? Ahora, en el caso de la práctica independiente, yo te voy a pedir a ti que tú por favor veas algunos aspectos, que te fijes bien en el estilo narrativo, en el caso de, y este es un consejo que les doy, siempre que estén tratando de identificar un tipo de narrador, fíjense si el narrador es homodiegético o si es heterodiegético, si está dentro o fuera, y de ahí, según la información que les entregue la narración, ese narrador ustedes van a poder identificar el tipo de narrador, ¿ya? Fíjense en el uso del tiempo, fíjense también en, la, en el ambiente psicológico que hay en la historia, ¿ya? Y esto obviamente podemos conversarlo, sé que se unen a la clase o me pueden mandar un correo si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir sobre la práctica independiente, ¿ya? Y por último, en el cierre de la clase se centró básicamente en recordar las cosas que habíamos visto y la última pregunta, que es más que nada de metacognición, de que nosotros seamos capaces de darnos cuenta para qué nos sirve hacer un análisis de este tipo. Todos concordaron mayoritariamente que este tipo de análisis a ti te permite, en primer lugar, cuando tú ya interiorizas estos conceptos, te das cuenta solo, sin necesidad de empezar a nombrarlos uno por uno, qué es lo que tienes con un relato. Y cuando tú ya eres capaz de tomar aquellos elementos que son internos del relato, tú luego ya puedes pasar a aquello que está fuera del relato y a vincular ambos. Y en ese momento es cuando tú logras ser ese lector modelo, ¿no es cierto? El lector ideal del que hablábamos en la primera clase, del que habla Casani, ¿no es cierto? Del que habla Jaus, en cuanto a que yo como lector soy capaz de juntar estas dos partes eh, y sacarle el jugo a mi lectura y de ir reinterpretando la lectura dependiendo también de mis experiencias, de ir vinculándolas, ¿ya? Y hablando de eso, yo les quería hablar sobre eh, que, algunas preguntas que nosotros teníamos pendientes o que muchos me habían hecho por distintos medios sobre el texto, sobre el tema de la reseña. Entonces acá yo les voy a pasar a mostrar la reseña, ¿ya? Que acá en la pauta hay una definición sobre lo que es una reseña y además hay un ejemplo de reseña. Entonces esta primera parte es básicamente un ejemplo de la ficha bibliográfica. También hablamos que en el caso de los volúmenes del libro corresponden a, por ejemplo, uno de uno es un libro, una historia completa, una novela, por ejemplo, que se eh, publica solamente en un libro. Un libro, me refiero a un libro físico, ¿no es cierto? Y cuando yo tengo más de un volumen, es cuando la historia es muy extensa y se decide publicarla en más de un libro. Ya, por ejemplo, libros extensos como El Quijote de la Mancha o, por ejemplo, Cien años de soledad, deciden las editoriales publicarlas en dos libros. O antologías literarias, por ejemplo.
o por ejemplo colecciones de distintos cuentos de autores, ¿ya? Eso también a veces sucede que los publican en más de un volumen, ¿ya? La reseña, tal como le dice la pauta, debe contener una breve síntesis, un resumen, ¿no es cierto? Eh, y la relación entre el autor y la obra, es decir, cómo el autor plasma su visión de mundo en la historia. Nosotros tenemos una autora, ¿no es cierto?, que sabemos porque lo hemos conversado bastante. La primera clase, las primeras clases cuando vimos estereotipos y visiones de mundo, también hablamos sobre eso, que tiene que ver con una visión de mundo donde lo femenino es lo que cobra realmente sentido, donde la protagonista, a pesar de todo este contexto histórico en el que ella se enmarca, es capaz de ser rupturista y además también, como lo conversábamos, tiene que ver con que ella es una persona aristócrata, una persona que recibió una educación en otro país, en el extranjero, y por lo tanto tiene una visión de mundo diferente a la visión de mundo que la mayoría de las mujeres tenían en su época en Chile, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos bastantes elementos que hemos hablado y otros que ustedes también pueden por su cuenta investigar. Eh, Aspectos positivos de la obra. Cuando hablamos de aspectos que pueden relacionar con su vida o experiencias cercanas, no solamente estamos hablando del femenino, también ahí tenemos formas de ver en lo que es el amor, eh, formas de experimentar el amor, tipos de amor. Y a lo mejor tú todavía obviamente no te has enamorado, pero sí puedes saber de alguna de situaciones que se relacionen con algún tipo de amor como ese, ¿ya? Tienen que señalar ejemplos de lo que ustedes están hablando que estén en la obra, ¿ya? Y los aspectos negativos, algo que a usted no le haya gustado, por ejemplo, el desarrollo de algún personaje, cómo ese personaje no se entendió lo que tenía cuál era el sentido de ese personaje, o a lo mejor no se entendió algún sentido de alguna acción del personaje. Eh, a lo mejor no le gustó el final, pero nunca, y yo lo entiendo que así no va, o sea, yo confío en ustedes que no va a ser así, que jamás me van a decir, profe, no me gustó el final, o no, uno de los aspectos negativos de la obra fue el final. ¿Por qué? Porque era muy fome, o porque no me gustó. Siempre tiene que dar ideas. ¿Por qué no fue así? Ejemplos de por qué no fue así. ¿Cuál fue la parte que no le gustó? ¿Cuál es el personaje que no le gustó? ¿Por qué no le gustó? Ejemplos de donde salga, aparezca algo que a usted no le gustó, ¿ya? Y por último, la recomendación del libro. ¿Qué recomendarías a futuros lectores hacer antes de leer este libro? ¿Qué temas crees tú que son claves conocer antes de leerlo? Entonces, esa cosa ya en serio que la hemos hablado un montón respecto a la última niebla, así que yo creo que no van a tener problemas con eso. El glosario, que son 12 palabras que no ustedes hayan encontrado desafiantes, palabras que a lo mejor ustedes tú sabes el significado, pero que no son de uso común, alguna palabra que yo desconozca del todo, 12 palabras, ya que obviamente se ordenan de forma alfabética. Y el formato tiene que ser utilizando el letrarial 12. Si no tienen computador, hágalo a mano, pero cuiden el orden, cuiden también el tipo de letra que van a utilizar, el tamaño, que sea ordenado, porque si no yo no la voy a poder leer, ¿ya? Y bueno, espero que nos veamos la próxima clase, que es el día martes 28 a las 3 de la tarde. Ahí vamos a seguir profundizando con el tema de los tipos de mundo que nos quedó pendiente de la clase anterior, porque si no se nos iba a hacer muy larga, ¿ya? Yo espero que todos se encuentren súper bien, sanos, salvos en sus casas. Y eso, nos vemos. ¿Ya? Que esté muy bien. Adiós. Adiós, adiós.